Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país del que nos ven. En esta ocasión hablaremos acerca de los sistemas combinacionales. Bueno, los sistemas combinacionales se podría decir que son aquellos en los que las salidas dependen únicamente de las entradas. Este sistema se lo puedes representar mediante tablas de verdad o expresiones o mediante expresiones canónicas, ya sea las sumas y los productos. La función de lógica de estos sistemas lo podemos simplificar utilizando el álgebra de Boole. Bueno, como ya se mencionó, un circuito combinacional será aquel cuya salida dependerá de los valores de entrada. Podemos observar ahí un circuito combinacional. Dentro de ello podemos encontrar, bueno, se encuentran las puertas lógicas, que serían el AND, el OR, el NOR y así. Bueno, veamos un ejemplo. Y ahí se puede observar una tabla de verdad de tres variables de entrada. La salida de este sistema debe tomar el valor de 1 solo cuando exactamente dos de las entradas sean 1. Ahí podemos observar el 0, 1, 1, que vendría valiendo el 3. El otro sería el 1, 0, 1, que es el 5. El 1, 1, 0, que es el 6. Y la expresión canónica sería la siguiente. Ahora hablemos acerca de la simplificación de las funciones lógicas. Bueno, la simplificación de las funciones lógicas es un proceso esencial en el diseño de los circuitos lógicos, ya que los criterios de minimización buscan obtener expresiones más simples que reduzcan el número de términos y variables, por así decirlo, lo cual es crucial para que se pueda mejorar la eficiencia de los sistemas electrónicos. Hablemos ahora del AND, OR y el NOT, que está conforme a las reglas de álgebra de Boole. Veamos un ejemplo. Bueno, dada la siguiente función, que sería AB más AC más AC negado, y lo trasladaremos a una tabla de verdad, donde las salidas son unos. Bueno, siguiendo las reglas del álgebra de Boole, podemos tomar el factor común de AC más AC negado. Y como ya sabemos, la C más C negado vendría valiendo 1. Por ende, se simplifica en esa parte, ¿no? Teniendo el siguiente resultado. Volviendo a aplicar el factor común en AB más A, tenemos el resultado de A por B más 1, que B más 1 vendría valiendo igual 1, teniendo como resultado de la función A, y lo podemos comprobar en la tabla, ya que todas las salidas, bueno, si A vale 1, todas las salidas serán 1, y si A vale 0, todas las salidas serán ceros, independientemente del valor que lleguen a tomar la B y la C. Métodos tabulares de Carnot y Bayes de simplificación de las funciones lógicas. Existen diversas formas de agrupar los términos de su reducción y varias expresiones irreducibles. Por ello se idearon métodos tabulares, por ejemplo, sea la función en su forma canónica abreviada, la siguiente, lo cual si vemos en cada columna en la cual está ubicado su forma abreviada, podemos colocar un 1. El primer 1 está en el 2, justamente en la casilla número 2 del mapa de Carnot está el 1 y así sucesivamente. De esta forma vamos haciendo un mapa de Carnot. Ahora vemos una función en su forma canónica. Para poder pasar de su forma canónica a un mapa de Carnot, lo único que tenemos que hacer es de igual manera lo que tenemos que hacer
es simplemente colocarlos uno en su lugar correspondiente. Pero aquí un ojo, aquí porque se tienen que agrupar siempre en la mayor cantidad de unos posibles. Sin embargo, esto está restringido en la agrupación de que tiene que ser agrupaciones de 2 a la n. Por ejemplo, o sea, tienen que ser grupos de 2, de 4, de 8 y así sucesivamente. Si vemos de esa manera, se tiene que agrupar. Ahora, para su forma canónica es exactamente lo mismo, solamente que acá se ponen los unos donde tendrían que estar los ceros de la forma producto de suma. Ahora vamos con el siguiente método. Este método consiste en formar primero una tabla contando la cantidad de unos que hay según las combinaciones de entrada. Para formar la tabla 2 e ir simplificando, se tiene que contar la distancia que hay de un bit a otro bit. Por ejemplo, tenemos de 0 a 1, de 0 a 4. En ambos hay una cantidad de un bit, igualmente de 0 a 8. Luego pasamos de 1 a 3, de 4 a 12 y de 8 a 12. En ambos, en los tres que hemos mencionado, hay una distancia de un bit y así sucesivamente. Ahora, justamente volvemos a hacer lo mismo para la tabla 3 para poder formarlo. Y así vamos simplificando parte por parte, para por fin obtener una función según las tablas que hemos formado. Pero antes también tenemos que formar los términos primos, o la tabla de términos primos, donde según esto podemos ya simplificar de mayor manera y formar con más simplicidad nuestra función canónica. Funciones incompletas, definición y aplicación de los métodos de simplificación. Para poder comenzar tenemos que definir qué es una función incompleta. Entonces diremos que la función incompleta son aquellas ciertas combinaciones de entrada que no tienen un valor fijo de salida asignado, permitiendo más flexibilidad a la hora de simplificar la función. Estas combinaciones de entrada se pueden representar a la salida mediante una X, o en los mapas de Karnaugh, o como términos no esenciales en una tabla de verdad. Sin embargo, esto último se le agrega que también se puede representar mediante una X. Por ejemplo, como podemos ver en esta nuestra primera tabla de verdad con una función incompleta, podemos ver donde ciertas combinaciones de entrada son representadas en su función de salida mediante una X. Esto quiere decir que nos es indiferente si se toma un valor 1 o 0. Entonces, podemos ver que nuestra función canónica abreviada es de la siguiente manera, donde tenemos la primera parte donde están los unos, pero también se le puede sumar aquella parte donde están las X. Entonces, vemos que también esto es representado mediante la simbología de phi. Ahora, también su forma canónica de producto de suma es de la siguiente manera. Si vemos, es prácticamente lo mismo a lo anterior, solamente que en este caso se le suman los mini términos de donde esté representada la X. Ahora viendo esta tabla tenemos el siguiente ejemplo con un mapa de Karnaugh, donde vemos que justamente vamos a observar los términos 12 y 13 que están representados mediante una X. Estos dos mini términos están tomando el valor de 0, pero sin embargo los mini términos 0, 2, 4 están tomando el valor de 1. Esto como una ayuda para poder simplificar la función más posible. Y con esto nos daría la siguiente función. Una vez sabiendo esto, pasamos lo que es al siguiente método de simplificación, que sería el método de King-McCluskey, donde podemos apreciar en la primera tabla donde se enumeran los unos, podemos observar que al lado están los valores de las funciones incompletas, representadas por una X. Estos valores pueden tomar el valor de 0 o 1 según lo necesario para simplificar la función. En la tabla 2 vemos cómo siguen las X, sin embargo lo podemos tomar como 0 o 1 de igual manera hasta que se vaya simplificando más y más la función, como lo podemos ver en la tabla 3 y en la tabla 3 reducida, lo cual nos va a dar la siguiente tabla de términos primos. Y con la tabla de términos primos podemos ver lo que es el resultado de la función, multifunciones, definición y aplicación de los métodos de simplificación. Para poder comenzar tenemos que definir qué es una multifunción de igual manera. Entonces vamos a decirnos que una multifunción es aquella expresión lógica que depende de varias variables de entrada, pero también dependen de varias salidas simultáneamente.
Estas funciones pueden ser implementadas mediante circuitos combinacionales que no dependen de estados anteriores, sino solo de entradas actuales. Sabiendo esto, ahora veremos la tabla de verdad de una multifunción. Como podemos ver, tenemos 4 variables de entrada, pero a su vez también tenemos 3 funciones en la salida. Para poder sacar expresión canónica abreviada, tenemos que hacerlo de función en función. Se hace cada función individualmente. Por ejemplo, tenemos acá la función canónica abreviada de la función 1, donde podemos ver que en el mini término 0, 1, 2 y 3, y así sucesivamente hay un 1, y lo podemos colaborar en la tabla. Igualmente la función 2, donde aparecen más unos, y en la función 3, donde ya aparecen un poco menos de 1 en comparación a la función 2. Y prácticamente lo mismo, simplemente que las funciones se toman de forma separada. Para poder comenzar en los métodos de simplificación, tenemos que realizar las siguientes etapas en la simplificación. Primero, la realización de tablas de todas las funciones y sus productos lógicos. Después, todos aquellos términos canónicos que solo toman el valor de 1 para una función se realizan de la forma más sencilla posible en la tabla, correspondientemente a dicha función. C. Todos aquellos términos que son comunes de dos funciones, es decir, que toman parte del producto lógico de ambas, que no son comunes a 3 funciones y que no han sido realizados en el apartado anterior, se realizan de la forma más sencilla posible en la tabla correspondiente. D. El proceso se repite para los términos comunes a 3 funciones que todavía no han sido realizadas y así sucesivamente. Sabiendo esto, pasamos lo que es a ver nuestro primer mapa de Carnot de una multifunción. Esto es correspondiente a la tabla anterior que ya vimos. Este es el mapa de Carnot de la primera función, esto es el mapa de Carnot de la segunda función y esto es el mapa de Carnot de la tercera función. Como vemos igualmente, como vemos igualmente que en la función canónica abreviada, las mapas de Carnot se toman independiente a cada función y es justamente lo que veíamos en el literal A de lo anterior dicho. Se toman de diferente. Luego, el siguiente paso es comparar las tablas de la función 1 y la función 2 como está acá. Comparamos y dejamos simplemente los unos que se repiten en ambas funciones. En este caso, como está representado acá. Igualmente hacemos de la función 1 y la función 3 y solamente dejamos los unos que se repiten en ambas funciones. Luego hacemos lo mismo con la función 2 y la función 3. Igualmente se deja los unos que se repiten en ambas funciones. Y por último comparamos las 3 funciones y solamente dejamos los unos que se comparten con las 3 funciones. Y por último, respecto a esto, sacamos lo que es la función abreviada de la función 1, de la función 2 y la función 3. Para el método King-McLean, lo que tenemos que hacer es simplemente ver la cantidad de unos que existen y igualmente ver cuántos unos se comparten en cada fila. Por ejemplo, vemos lo que es en la columna 1, en el mini término 1, si podemos ver, se comparten varios unos entre la función 1, función 2, función 3, esencialmente entre la función 1 y función 2. Obviamente también se toman en cuenta los mini términos individuales o los unos individuales de cada función. Y simplificando, se va haciendo de la siguiente manera, según la tabla 2, y así poco a poco vamos simplificando hasta que nos quedaría la tabla 3, que comienza de esta manera y se va simplificando de poco a poco, siempre tomando lo que es los unos que se comparten con otras funciones y los unos independientes, hasta que se pueda simplificar de mayor manera y para el final tuviéramos lo que es la tabla 4 reducida. Una vez esto, comparamos lo que es los diferentes unos que existen en cada función. Como podemos ver, la función 1 y 2 comparten 1 en el mini términos 2 y 3 y se ponen exactamente. Y si vemos esta columna, para la función 3 está vacía. Y así sucesivamente hasta que nos da para la función 1, función 2 y función 3. Luego armamos nuestros términos primos no esenciales. Esto es primordial para poder simplificar de mejor manera. Esto es esencial para poder encontrar lo que es la función canónica abreviada, la función canónica. Como podemos ver acá, esto es el resultado final y es exactamente lo mismo en mapas de Carnot que vimos anteriormente. Realización de las funciones lógicas. Como primer punto tenemos la realización con compuertas NAND y NOR. Ahora bien, estas pueden ser realizadas con las funciones de la suma, producto y la inversa. Aparte que estas se aplican si tenemos las siguientes reglas. La inversa se aplica a la expresión global. El teorema de Morgan se aplica si es una suma producto. Y por último tendríamos que invertimos de tal manera que tengamos de una suma producto tengamos un producto suma.
Ahora bien, para la realización de esas expresiones, mostraremos un ejemplo con la compuerta NAND, que esta también sería necesaria transformarla. Podemos ver algebraicamente en el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo podemos verlo de una manera más clara con ya las compuertas y la expresión algebraica. Vemos cómo va a ir cambiando mediante va pasando por todas las compuertas. Ahora bien, como vimos en la función NAND, la NOR también puede ser representada gráficamente. En la parte derecha tenemos una función OR, pero sus variables están siendo negadas. Y ya en la parte izquierda tenemos una función NOR. ¿Cómo sabemos que es una NOR? Porque se está invirtiendo toda una expresión global. Y ya como último ejemplo, tenemos ya una parte algebraica y la parte gráfica que sería todas las compuertas y cómo va a salir el resultado FI. En un principio podemos ver cómo f de i está siendo negada y ya luego al tener una doble negación, esta vuelve a ser una función f de i sin negar. Ahora, realización de las funciones mediante el montaje de la conexión Y. Como podemos ver, estas se pueden unir directamente a la salida de una compuerta NOI, obteniendo una función denominada Y por conexión. Podemos ver que todas las compuertas NAND se van uniendo a un punto como si fuera un nodo. Y esta nos daría la siguiente expresión, que sería que F es igual a ABC todo negado por A negado, B, E negado y todo negado por B negado, C negado y E negado y todo esto negado. Y esa sería nuestra función F. Como último punto tenemos la realización de las funciones lógicas compuertas o exclusivas. Ahora bien, ¿para qué nos sirven las compuertas o exclusivas? Estas nos ayudan a simplificar o a minimizar las compuertas que vamos a llegar a utilizar. Como pueden ver en el ejemplo, en la izquierda tenemos la función o la compuerta o exclusiva y a la izquierda tenemos las compuertas que llegarían a usarse para hacer una o exclusiva. Podemos ver que tenemos una AND y una OR. Y en las partes antes de llegar a la AND usamos una compuerta NOT para negar ciertas variables. Gracias.